Vampiros, seres inmortales que se alimentan de sangre, duermen en ataúdes y le temen a la luz del sol, aunque algunos brillan. En estos días, con el estreno de la nueva película de Nosferatu, uno de los vampiros más famosos del mundo ha vuelto a poner en tendencia a estas criaturas de la noche. Por eso que hoy les voy a contar la historia de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta que mató a más de 600 niñas para bañarse en su sangre. Elizabeth Bathory, o como es conocido su nombre hispanizado, Elizabeth Bathory, fue una condesa que nació el 7 de agosto de 1560 en una de las familias más poderosas de Europa Central, puntualmente en Hungría. Sí, húngara. Lo que sabemos de su infancia es que tuvo contacto con la violencia desde muy joven, ya que su familia acostumbraba a castigar brutalmente a sus sirvientes y campesinos. Hay rumores de que además en su infancia Elizabeth sufría ataques de epilepsia. Como dato de color, sus papás eran primos, algo muy común para la época, la de entre familias nobles o de sangre real querer preservar esta sangre. Se creía en la endogamia. Me pregunto si J.K. Rowling se habrá robado esta idea de los vagos de sangre pura de la endogamia de la edad medieval. En fin, Potter referencias. Pero Elizabeth no era solo una niña rica, inteligente, con acceso a una educación alta. Además, poseía una gran belleza. Cuando cumplió 10 años, como era común en la época, sus padres la comprometieron con un conde de otra familia muy poderosa. Era Ferenc Nadasdy, de 15 años de edad. Antes de la unión formal, la niña se mudó al palacio de Nadasdy para aprender a administrar las enormes propiedades de sus suegros. A sus 14 años, finalmente se casó con su prometido, el 8 de mayo de 1575, frente a 1500 invitados. La lujosa celebración se prolongó durante 3 días. Sí, Mabel, escuchaste bien, 3 días. Y Nadasdy finalizó el evento regalándole a su reciente esposa el castillo más grande y quizás más solitario de Hungría. Debido a que los Bathory eran más poderosos que los Nadasdy, nuestra pequeña Elizabeth pudo conservar su apellido, algo muy poco común para las mujeres de este siglo. Según la leyenda, su nueva casa, el castillo de Sehte, construido con un estilo gótico y alejado de la ciudad, sería en el futuro el escenario de los crímenes más terribles de la historia. La pareja tardó 10 años en dar a luz a su primer hijo, y no por un problema de fertilidad, sino porque Nadasdy estuvo gran parte de ese tiempo en la guerra en las fronteras de Hungría contra el Imperio Otomano. Era un guerrero increíble. Hasta ganó el apodo de Caballero Negro de Hungría debido a su reputación de crueldad cada vez más humana, ya que no solo le gustaba matar, sino que también amaba torturar. El periodo de guerra larga estaba drenando la riqueza de Hungría. En cambio, los Bathory y Nadasdy se volvían cada vez más ricos, debido a que Nadasdy le enviaba a Elizabeth un flujo constante de tesoros otomanos, mientras que ella administraba sus propiedades y negocios familiares. Y es así como terminaron prestándole dinero a la corona para que Hungría pudiera seguir luchando en la guerra. Es decir, no solamente eran una de las familias más ricas de Hungría, sino que también estaban financiándole la guerra a la corona, lo cual los volvía intocables. Aunque Bathory y Nadasdy no tenían mucho en común, lo que los unía era el interés por torturar. Para los jóvenes se volvió un hobby torturar en conjunto a sus sirvientas. El conde era experto en torturar por sus batallas de guerra y amaba la violencia. La condesa, como dijimos, tenía experiencia con el castigo desde joven. Su marido le enseñó nuevas técnicas de tortura, como enrollar un trozo de papel aceitado, colocarlo entre los dedos de los pies de un sirviente desobediente y luego prenderle fuego al papel. Un juego divertido, al que llamó patear estrellas. Según los informes, también compró a Elizabeth una especie de guante con garras, como el guante de Freddy Krueger, que ella usaba para cortar la carne de sus sirvientes. Si están comiendo,
Buen provecho. Una vez supuestamente cubrió a una niña de miel y la dejó afuera para que los insectos la picaran sin parar. En 1601, una mujer misteriosa llamada Ana Darbolia se unió a su casa como compañera de Elizabeth. Los lugareños la describieron como una bestia salvaje con forma de mujer. Bueno, básicamente como en la Edad Media cualquier hombre describiría a una mujer que no vive por dentro de las normas de la época. Además se rumoreaba que era una bruja, algo muy normal también de la época. Pero las fuentes dicen que una vez que Darbolia llegó al castillo, la personalidad de Elizabeth comenzó a cambiar y que la dama se volvió más y más cruel. Si Nadasdi enseñó a Elizabeth a torturar, Darbolia le enseñó a Elizabeth a matar. De vez en cuando, las sirvientas morían en casa de Nadasdi Báthory, pero a la corona le valía porque realmente morían jóvenes sirvientas que eran absolutamente desechables a la visión de esa época. Después de que un levantamiento antifeudalista fue sofocado en 1514, un nuevo código legal húngaro llamado Tripartitum redujo los derechos de los campesinos y siervos a casi nada, mientras protegía a los nobles que abusaban de ellos. Elizabeth no solo estaba protegida por la ley, ella estaba por encima de la ley. En este punto, el rey de Hungría se había visto obligado a pedir todavía aún más dinero prestado a los Báthory Nadasdi y es por eso que eran básicamente intocables. Escondida en su escarpado castillo en una colina, Elizabeth podía hacer lo que quisiera. Esto no quiere decir que nadie notó que algo desagradable les sucedía a los sirvientes de Elizabeth. Los pastores locales comenzaron a sospechar cuando ella seguía pidiéndoles que realizaran ritos funerarios para las sirvientas que habían muerto de cólera o de causas desconocidas o misteriosas. En un momento les pidió que bendijera un ataúd de gran tamaño, pero los pastores se negaron cuando escucharon el rumor de que contenía 3 cadáveres en vez de 1. Para empeorar la situación y volverla aún más violenta, en 1604 su esposo, el Caballero Negro, murió de una enfermedad a sus 42 años. No se sabe si por la tristeza de esta pérdida o por el estrés de ahora administrar extensas propiedades sin los ingresos rápidos del botín de la Guerra Larga, se estaba volviendo más y más violenta, insaciable. Pero la leyenda de la condesa nos cuenta que era increíblemente vanidosa y lo que más le estaba haciendo perder la cabeza era el paso del tiempo, es decir, la pérdida lenta de su juventud y su belleza. Queda chequear, chicos, porque el que es bello siempre, de joven, de grande. En fin, algunas fuentes culpan a la endogamia, es decir, a que la unión de sus padres primos le ganara problemas de salud o problemas de psicosis. Sea cual sea el motivo, había empezado un pasatiempo para Báthory y Darbolia, el cual era torturar y matar niñas. Las mujeres reunieron un intento de escuadrón, de tortura, como un escuadrón suicida, pero de tortura. La enfermera de sus hijos, una vieja amiga de la enfermera, una de las lavanderas de su casa y un joven desfigurado. Según las fuentes, Ana Darbolia y la enfermera eran las más crueles del grupo de torturadores. Esto las enorgullecía. Por lo general, las torturas de Elizabeth comenzaban con el error de una sirvienta. No sé, tal vez que les llevó un té tibio. Vieron que los errores de esta gente son pavadas. Lo que hacía que la condesa se volviese loca. Comenzaba abofeteándola, pateándola, pero eventualmente profundizaría más, produciendo algún castigo imaginativo para satisfacer su ansia de sangre. Los que cometieron errores de costura fueron torturados con agujas, mientras que una niña que robó una moneda fue marcada con esta misma. A menudo desnudaban a sus sirvientes antes de golpearlos y una vez le arrancaron un pedazo de cara a una niña cuando ella misma estaba demasiado enferma para levantarse de la cama a realizar sus tareas. No importaba en qué castillo se hospedara la condesa, en todos había una sala específica de tortura y las brutalidades que ocurrían en ellas eran absolutamente espantosas, claramente. Dicen por ahí los rumores que Elizabeth llegó una vez a meterle los dedos dentro de la boca a una niña tan fuerte que le quebró la mandíbula. A chequear, ¿saben la fuerza que tiene parte de eso? También hubo informes de pinzas utilizadas para arrancar la carne de las niñas y rumores de canibalismo forzado. Algunos miembros del escuadrón de tortura tenían especialidades. A la amiga de la lavandera le gustaba cortar los dedos de las niñas con tijeras. A Darbolia le gustaba darles 500 latigazos. A
Elizabeth le gustaba todo, pero uno de los rumores más perdurables afirma que la condesa se bañaba en sangre fresca de sus víctimas para preservar su belleza por los siglos de los siglos. La historia dice más o menos así. Cuando una sirvienta arruinó su té o, no sé, cometió alguna tragedia para esta gente, esta la bofeteó y se manchó la cara de sangre. Cuando se lavó la cara, notó que su piel se veía más perfecta que antes, que se había vuelto a ver tensa y con ese rojo natural de la juventud. Y es así como pensó que si se sumergía en tinas de sangres virginales de sus campesinas durante los baños ultra secretos que tenía a las 4 de la mañana, porque no son 4:20, pero ella lo va a aprender. No son 4:20, pero lo vamos a aprender. Así recuperaría y mantendría su juventud. Lamento decirle que aparentemente estos rumores son absolutamente falsos, ya que no hay ningún registro de ellos. De hecho, se dice que siempre que Elizabeth torturaba, supuestamente torturaba, ya vamos a hablar de eso, no le interesaba la sangre y que la sangre estaba absolutamente por todos lados de su cuarto de tortura. Pero resulta que la primer mención de sus baños de sangre aparecieron un siglo después en un libro de 1729 llamado Trágica Historia, que fue escrito por un erudito jesuita, donde leyó el juicio de Báthory e interpretó lo de los baños de sangre. O sea, es una interpretación que un jesuita hizo de un juicio escrito en húngaro. Sí, sí, húngara. A chequear, chicos. A chequear absolutamente esta data. Para 1609, los rumores de la violencia y de lo que pasaba en su castillo empezaron a rondar por la ciudad. Pero como ya dijimos antes, nadie podía hacer nada al respecto, ya que obviamente ningún campesino podía elevar cargos contra un noble. Es más, incluso había padres que con rumores y todos mediantes vendían a sus hijas a Elizabeth para que vayan a trabajar de sirvientas y si morían de alguna situación sospechosa no les importaba. Pero lo cierto es que había matado tantas jóvenes que ya no podían ocultarlas adecuadamente. Los perros que merodeaban por el castillo desenterraban los cuerpos de la tierra. Elizabeth parecía estar perdiendo la cabeza. Se había vuelto desordenada y descuidada. Y encima, su mano derecha, Darbolia, murió de un derrame cerebral. Y la condesa paralelamente se estaba quedando sin dinero. Tola desbarrancó. Seguramente a estas alturas Elizabeth estaba medio loca. Nadasdy y Darbolia estaban muertos, sus hijos estaban casados y se habían ido, sus confidentes eran lavanderas, brujas del bosque y un niño que apenas sabía lo que hacía. Ninguna de estas personas podía entender lo que significaba ser Elizabeth Báthory, ser poderosa, rica, hermosa, pero envejecida y cruel. Ser la única a cargo de mantener unido su propio mundo oscuro. Elizabeth decidió que necesitaba más dinero y supuestamente una fuente de sangre mejor y más rica. La versión folclórica de esta historia dice que la sangre campesina ya no evitaba el envejecimiento de la condesa, por lo que la bruja del bosque Majoroba sugirió que la sangre de las niñas nobles podría ser aún más efectiva. Esto también resolvería otros de sus problemas, que era que Elizabeth se estaba quedando sin gente a la que matar, ya que los padres que no querían vender o mandar a sus hijas a trabajar al castillo, las empezaban a esconder activamente de ella cuando pasaba por la ciudad buscando trabajadores. Buscar niñas bien sería un problema. Los campesinos eran fáciles de tratar, pero los nobles definitivamente se darían cuenta si sus hijas desaparecían. Así que a Elizabeth se le ocurrió la brillante idea de abrir una escuela para mujeres jóvenes, llamada Ginesio. Las tarifas de este ginesio falsificado proporcionarían a Elizabeth la liquidez que tanto necesitaba, porque recuerden que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, así que ella buscó una solución. Y las niñas nobles le proporcionarían exactamente lo que ella necesitaba, su sangre. No se molestó en pensar en este plan hasta su conclusión lógica. Decenas de niñas muertas, padres poderosos enloquecidos por la preocupación. Ella simplemente dio paso a una manada de jóvenes aristocráticas. Cuando sus padres adinerados comenzaron a preguntar sobre el estado de sus hijas, la extraña excusa de Elizabeth puso a todos nerviosos. Afirmó que no quedaban chicas en las instalaciones porque una de ellas había estado tan celosa de las joyas de sus compañeras de clase que las había asesinado a todas y luego
se suicidó. No hace falta decir que la condesa no estaba convenciendo a nadie en este momento. De hecho, la gente comenzaba a ver pruebas aterradoras de sus crímenes justo frente a ellos. Chicas con cuerpos magullados, manos quemadas, en fin. Ahora se había derramado sangre noble y las familias nobles reclamaban. Esto fue más que suficiente para el rey, para que el rey actuara contra Elizabeth, a quien, recordemos, le debía dinero. En febrero de 1610, el rey ordenó a su palatino, Giorgi Turso, que iniciara una investigación en contra de Báthory, en el cual este nuevo personaje, Giorgi Turso, se vio en una encrucijada, porque este había sido uno de los mejores amigos de guerra de Nadasdí, el cual le había pedido en su lecho de muerte que cuidara de Elizabeth. Adivinen si le importó cumplir con esa promesa. Pongan pausa y déjenme en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Como es obvio, él se excusó en que era un súbdito leal al rey y que no podía hacer nada. Así que siguió adelante con la investigación y en la noche de Navidad, la noche del 24 en vísperas de Navidad, fue al castillo de Elizabeth Báthory. En este momento había un rumor acerca de 175 o 200 niñas muertas. Turso hizo la tarea y antes habló con los pueblerinos y los campesinos de alrededor del castillo, quienes les dijeron que habían oído gritos de castigos o sonidos de palizas, que habían visto paredes con sangre, no sé cómo, pero lo habían visto en teoría, aunque literalmente no habían visto a Elizabeth realizar ninguna de estas acciones. Simplemente habían oído cosas o habían visto sangre en paredes. Es decir, absolutamente inchequeable. De todas maneras, este pequeño detalle no lo hizo dudar a Turso, quien ya estaba casi seguro de la culpabilidad, convenientemente para él y para el rey, de Elizabeth. Decidió visitarla en Nochebuena. Elizabeth se portó como una real anfitriona. Sin embargo, luego de esta cómoda velada, Turso se quedó merodeando por los terrenos del castillo. Se deslizó a la mansión, allanamiento de morada, muy mal señor, acompañado por un grupo de guardias, y al entrar de inmediato se toparon con el cuerpo de una joven torturada y fallecida. Cerca de ella, 2 niñas más estaban muriendo. Elizabeth fue arrastrada hasta el castillo propiamente dicho y obligada a presenciar el resto de la búsqueda, que reveló aún más chicas. Mientras los hombres avanzaban por los pasillos oscuros, Elizabeth gritó que era inocente y que toda esta violencia era culpa de sus sirvientes. Al día siguiente fue encarcelada formalmente en las mazmorras de su propio castillo, mazmorras que habían contenido los cuerpos de sus víctimas solo unas horas antes. Un gran total de 306 personas testificaron sobre la condesa sangrienta, incluidos los miembros de su escuadrón de tortura, que ahora también estaban siendo torturados. Nadie sabe con certeza cuántas niñas mató Elizabeth Báthory. Sus 4 cómplices afirmaron que la cantidad de niñas muertas cayó entre 30 y 50, mientras que el personal de otro de los castillos de su propiedad dijo que la condesa había matado entre 175 y 200 niñas. El rey escuchó a través de la vid que ella había matado a 300 y un joven testigo afirmó que la condesa había asesinado hasta 650 niñas y había escrito sus nombres en un pequeño libro de contabilidad. Los cómplices del escuadrón fueron condenados a pena de muerte. Turso le prometió a la familia de Elizabeth que no sería llevada a juicio, qué conveniente, ya que la familia no quería un escándalo político, así que directamente fue condenada a cadena perpetua en su propio castillo, empapado de sangre. Varios pastores la visitaron allí y la encontraron furiosa e impenitente. Cuando le pidieron que pensara en cuánto sufrimiento había infligido a otros, Elizabeth simplemente gruñó que sus poderosos parientes pronto vendrían a salvarla. Sostuvo que los integrantes de su escuadrón eran los culpables, y cuando los pastores les preguntaron por qué no había ordenado a sus sirvientes que simplemente dejaran de torturar y matar, Elizabeth respondió que ella misma les tenía miedo. En otro momento sisió que no confesaría nada, aunque la torturaran con fuego. Con la condesa encarcelada, toda la documentación legal sobre los juicios fue sellada. El Parlamento decretó que su nombre ya no se pronunciaría en sociedad y los pueblos de alrededor de
Sexté quedaron en silencio durante los siguientes 100 años. La condesa Elizabeth Báthory murió el 22 de agosto de 1614, tras quejarse de que tenía las manos frías. Lo último que hizo fue acostarse en su cama y cantar hermosamente. Fue enterrada en tierra sagrada, pero su cuerpo fue retirado más tarde, después de que los residentes se quejaran, y llevado a la cripta de Báthory. Esa cripta se abrió en 1995 y no se encontró ningún rastro de Elizabeth. Solo nos queda una duda. ¿Era realmente Elizabeth Báthory una asesina? Historiadores y biógrafos en los siguientes siglos han insistido en que Elizabeth era inocente y manejan dos teorías. La primera es que el juicio había sido absolutamente ficticio y que todo fue un plan de Turso y del rey diseñado para encarcelar a un rival político e incapacitar a una viuda altamente poderosa, además de poder apoderarse de todas sus tierras y de también así dejar nula la deuda que la corona tenía con los Báthory Nadasdy. De hecho, dicen que la falta de juicio hacia Elizabeth fue injusta y que todas las declaraciones en su contra en los juicios de su escuadrón de tortura fueron tomados justamente a partir de torturas o de testigos que no eran testigos oculares, sino que eran simples rumores, ya que obviamente había mucha información girando en torno al asunto, como la parte de las 650 niñas muertas, en las que supuestamente ella tenía una agenda de contabilidad donde anotaba sus nombres que nunca hasta el día de la fecha fue encontrada. La segunda teoría es un motivo en realidad religioso. Ella era protestante y la corona era católica, además de que Elizabeth no se había vuelto a casar ni tenía intenciones de hacerlo y era una mujer poderosa a cargo de una familia, y sumado a esto también la gran deuda que la corona tenía para con la familia Báthory Nadasdy. Recordemos que para la época no era lo mismo de verle a un hombre, como puede ser el caballero de la noche, el caballero de Hungría, Nadasdy, que de verle a la condesa Elizabeth Báthory. En el año 1700 eso era absolutamente inaceptable para sus masculinidades frágiles, mucho más que una mujer viuda sea poderosa y sea ella sola capaz de administrar su fortuna y bienes sin una figura masculina. En conclusión, jamás encontraron pruebas fehacientes en contra de Elizabeth Báthory, por lo cual nunca sabremos si fue una mujer sangrienta y despiadada o si simplemente fue apaleada por el pacto de hombres, a los que les incomodaba de sobremanera ver a una mujer poderosa y bajo el control de su vida y de sus tierras, a cargo de un clan de la Edad Media. Lo que sí sabemos es que intentaron dos cosas. Primero, dejarla como una mujer malvada y despiadada, y segundo, dejarla en el olvido al prohibirle a la gente hablar de ella. En concreto, lograron volverla una figura de la cultura pop que inspiró un montón de personajes y un montón de historias. Estos hombres, el rey de Hungría, Turso, no sabemos quiénes son, pero Elizabeth Báthory sigue viva en la memoria colectiva. Mi nombre es Mandy Potter, espero que este capítulo les haya gustado un montón. Por favor, si les gustó, déjenle like, dejen su comentario y suscríbanse, además de pásenselo a algún amigo que les pueda interesar el tema, amigo, amiga, no importa, así el canal sigue creciendo. Yo les mando un beso enorme y los veo en un siguiente video. Chau, chau.